El Jardín de la Neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. El cerebro ha sido siempre ese gran desconocido, y no será porque no hayamos intentado entender lo que nos dice, lo que insinúa o lo que calla. Interpretar, leer lo que tiene el cerebro sigue siendo casi una utopía. Leer la mente de otra persona es una de las grandes aspiraciones de la neurología. Comunicarse con pacientes que tienen actividad cerebral pero que no pueden abrir los labios. Y para ello se recurre a las técnicas de neuroimagen. La neuroimagen es cualquier técnica que consiga hacer una imagen del sistema nervioso. La más importante es la resonancia magnética. Mandamos al paciente que se imagine que mueva la mano y la actividad que se provoca en el cerebro es muy similar a la actividad que se provoca cuando la mueve de verdad. Con lo cual sí que sería posible, por ejemplo, que para responder con un sí le digamos que se imagine que mueve la mano derecha y para responder con un no la mano izquierda. Se podría crear un lenguaje con este tipo de interacción. Comunicarnos ya nos estamos comunicando. Entonces, en el caso, por ejemplo, del síndrome de Locked-In, que se llama el paciente que no puede moverse, pero que está completamente consciente, sí que nosotros seríamos capaces de comunicarnos perfectamente con este tipo de personas. En 2010, la comunidad científica experimentó una convulsión cuando trascendió el experimento del neurocientífico Adrian Owen del Instituto de Ontario. Owen explicó cómo había logrado comunicarse durante años con una persona en estado vegetativo, es decir, en coma. Su técnica, mediante resonancia magnética funcional, y el código de comunicación, un sí y un no. Le pidió al paciente que se imaginara jugando al tenis para decir sí y paseando por casa para decir no. Ese trabajo, que ha dado mucho que hablar y que es muy interesante, lo que hace es estimular al resto de la comunidad científica para que se fije en eso y investigue, pero por un resultado de un caso en un laboratorio eso no tiene ninguna validez. Hay que hacerlo con mucha más gente y en más de un laboratorio para empezar a pensar que eso funciona realmente así. Entonces yo creo que esto lo que nos debe de animar es a mirar con más atención al estado vegetativo y a tratar de aplicar más técnicas de imagen en estos pacientes, porque a lo mejor no estamos estratificando lo suficientemente bien. Esta estratificación es crucial porque cada año, solo en Europa, se producen 230.000 nuevos casos de coma. El paciente teóricamente en estado vegetativo no es capaz de, aunque está despierto, no está alerta, entonces no es capaz de ser consciente del mundo ni de relacionarse con nosotros. Nosotros si le damos un estímulo visual o auditivo o incluso doloroso, el paciente no hace ninguna respuesta voluntaria. Pero parece que hay algunas teorías que dicen que puede haber pequeñas islas cerebrales que conserven algún tipo de función. Una de las técnicas más vanguardistas para leer la actividad cerebral es la magnetoencefalografía, conocida como MEG, que emplea los campos magnéticos para descifrar cómo funciona el cerebro. Es una especie de electroencefalograma muy sofisticado que es capaz, a diferencia de un electroencefalograma que no localiza muy bien de dónde vienen las señales, en la magnetoencefalografía sabes de dónde viene cada señal, ¿no? Entonces tienes más capacidad para ver ese funcionamiento en redes del cerebro. El artista Steven Spasuk, especializado en la técnica del dibujo con fuego, se sometió a un estudio en tiempo real mediante magnetoencefalografía mientras pintaba una de sus obras. Ello ha permitido ver qué áreas del cerebro se activan cuando un artista está en plena actividad creativa. Y sí que se han comparado los resultados de la magnetoencefalografía con los de la resonancia funcional en reposo y tienen un cierto paralelismo, o sea que están viendo lo mismo desde diferentes puntos de vista. No acaban aquí las posibilidades que se abren para interaccionar con la mente de pacientes que no pueden hablar. Talk to you later. En el Laboratorio de Sistemas Cognitivos de Karl Ruge, Alemania, un equipo de investigadores ha logrado convertir las ondas cerebrales en texto. Willkommen bei Interact. Lo han conseguido gracias a una interfaz que mide los cambios de potencial de las señales eléctricas del cerebro. Más buenas noticias. El proyecto Back Home, una investigación europea en la que ha participado el Instituto Tecnológico de Cataluña, ha conseguido que personas con graves afectaciones neurológicas puedan accionar con la mente interruptores de luces y electrodomésticos de sus domicilios. Todo gracias a un gorrito provisto de electrodos. La moderna neurología nos está haciendo soñar, literalmente.
Porque mientras dormimos y soñamos, la denominada red por defecto, una red cerebral que está operativa cuando no hacemos nada, ni siquiera pensar, nos da información muy reveladora sobre los pacientes mínimamente conscientes, aquellos que se encuentran cerca de abandonar el estado de coma. Durante el sueño fisiológico, la red por defecto sigue funcionando. Y en un estado de anestesia o un sueño provocado por fármacos, pues eso se parece un poco pues, al estado de sueño y al estado de un paciente mínimamente consciente. Con lo cual, manejándonos con este tipo de información, quizás en el futuro podamos obtener información interesante para estos pacientes.